panelistas, buenas noches con todos los asistentes y participantes a este evento académico. Agradecer a los organizadores, al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ANCAGUA Internacional, el evento, el tema que se ha propuesto el día de hoy, este foro panel, está relacionado a arbitraje y contratación pública en el Perú, inscripción en el regajo, interoperatividad y retos para la neutralidad institucional. Quiero saludar a nuestros panelistas, al doctor Leonardo Chan, al doctor Cristian Fernández, al doctor Javier Salazar, al doctor José Sánchez, por el tiempo y la dedicación que siempre nos brindan en estos espacios académicos. Y bueno, quiero iniciar y agradecer infinitamente también por darme la oportunidad y el honor de dirigir esta mesa. Quiero iniciar, estimados doctores, eh, con algo que ya se conoce en abril del 2025, no me equivoco, el 22 de abril, ¿no? Se publicó esta nueva ley general de contrataciones públicas. Posteriormente, el reglamento de esta ley, ¿no? En efecto, eh, esta nueva ley, a diferencia del RENACE, ¿no? El Registro Nacional de Centros de Arbitraje, ¿no? El Registro Nacional de Árbitros, nace, ¿no? El regajo, como nueva figura, no tiene esencialmente o no tiene una finalidad meramente informativa, ¿no? Como sí lo tenía el RENACE, sino tiene un propósito, o esa fue la finalidad, de asegurar que solo aquellas instituciones que cumplan ciertos requisitos, ciertos criterios, ¿no? Y estos ciertamente verificables, ¿no? De transparencia, idoneidad, puedan administrar procesos arbitrales, obviamente en los que interviene el Estado. En esa línea, señores participantes, el artículo 77 de la Ley General de Contrataciones Públicas ha establecido cuáles son esos requisitos mínimos que deben cumplir estas instituciones. En efecto, estar debidamente constituida como persona jurídica, contar con un código de ética, un reglamento interno, de acuerdo a los lineamientos que ha formulado el OES, relacionado a los años de experiencia. Por ejemplo, no contar con menos de 5 años de experiencia en la organización de administración de procesos arbitrales o junta de prevención y resolución de disputas. Cumplir con ciertos requisitos de incorporación que establecen ese reglamento, ¿no? Singular para las instituciones que administran junta de prevención y resolución de disputas. Estas exigencias no son meros formalismos. Se trata esencialmente, o por lo menos existe la buena intención, quizá estaré equivocando, este, de profesionalizar, ¿no? El arbitraje institucional. Porque la práctica arbitral, ¿no? Antes de la publicación o antes de la vigencia de este cuerpo normativo, ¿no? Era esencialmente, no quiero decir informal, pero sí existía un desorden. En ese marco, estimados participantes, señores y doctores,
de la mesa panel, ¿no? Ha existido ciertos cuestionamientos, ciertas posturas en la academia que en relación a estos espacios pueden ser rebatidos, ¿no? Yo en ese marco quiero dar inicio, sin más preámbulos, a este evento, cediéndole la posta al doctor Leonardo Chan para que en función del tema propuesto nos pueda dar mayores alcances. Estimado doctor, bienvenido, muchas gracias. Chévere, buenas noches. Gracias a Kawa por la invitación, a mis copanelistas o colegas. Me da gusto verlos nuevamente. Y bueno, y a todos los asistentes por el compromiso de estar un día martes a estas horas, hablando de un tema que no es menor. Y no es menor, digo, en un contexto en el que frente a la vorágine de creación de centros arbitrales motivada por la propia ley, ¿correcto? Existe un gran número de árbitros que aún no están experimentados, árbitros que tienen, o profesionales del derecho, o profesionales en general que quieren involucrarse en el rubro arbitral y que se ven tentados por esta cantidad de centros de arbitrajes que al día de hoy he revisado, si consideráramos el día de hoy cerrado, desde el 1 de enero de este año son ya 104 los centros de arbitraje que ya cuentan con la certificación en el regajo. Entonces, mi intervención va a eso como árbitro. Y lo digo por lo siguiente, todos los días o casi todos los días veo. Es frecuente revisar las redes sociales laborales y uno advierte el entusiasmo con el que muchos profesionales, sobre todo del derecho, y con todo derecho, publican, porque es producto de su esfuerzo, publican que han sido involucrados que han sido registrados o forman parte de la nómina de algún nuevo centro de arbitraje. Y digo con todo derecho, porque cumple con los requisitos, cumple con la formalidad de las tres especialidades y, insisto, tienen todo el derecho de publicitar su nueva condición o su reiterada condición de árbitro en una nómina, ¿no? Entonces el tema viene, damos un giro y dices, antes se regulaba, la norma controlaba a los árbitros, había el Registro Nacional de Árbitros, pero ahora el registro recae sobre el control sobre los centros de arbitraje. Y entonces uno, uno advierte la importancia que ahora tienen los centros de arbitraje, y son estos centros de arbitraje los que ahora van a regular a los árbitros, ¿correcto? Entonces, tocar este tema siempre es muy complejo, sobre todo si lo habla un árbitro ya con algunos años en el circuito, ¿correcto? Porque mi intención no es limitar la posibilidad de todos aquellos, insisto, nuevos árbitros o profesionales que tienen todo el derecho de involucrarse en el circuito arbitral, sino tengo el propósito de trasladarle algunas ideas. Apaguen su micro, por favor. Tengo el propósito de trasladarle algunas ideas y de la manera más amigable y con la mejor intención para que cuiden su reputación, su buen nombre. Hay un, Acabamos de pasar Semana Santa y hay una leyenda que siempre tomé nota y de la cual recuerdo mucho y que dice, el diablo, por más que conozca tu nombre, siempre te va a llamar o te va a convocar por tus errores o tus defectos o tus pecados. Sin embargo, Dios, que conoce esos errores, esos defectos o esos pecados, siempre te va a llamar por tu nombre. Y entonces a lo que voy es que esto en el contexto arbitral en el que estamos abordando sobre el regajo no es una referencia simplemente religiosa.
cobra relevancia porque el arbitraje, señores, es confianza. Y el activo más preciado que tiene un árbitro, correcto, es su reputación, su buen nombre. Entonces, el propósito de estas líneas, con mi intervención, es que consideren a aquellos profesionales que se involucran o que se ven atraídos por participar o por registrarse en las nóminas de todos estos centros de arbitraje, de todos los centros de arbitraje que se abren a diario, es que no se dejen tentar, ¿correcto? ah, por los errores del sistema, que aquel interés en participar en ese primer arbitraje, tener esa primera o segunda designación para involucrarse en el circuito, no sea vinculándose con centros de arbitraje de dudosa reputación. ¿Correcto? Que por más que hayan obtenido la certificación o el registro en el REAJU, eso no garantiza neutralidad institucional. O sea, podemos hablar del REAJU, establecer estándares éticos y profesionales mínimos sin establecer barreras burocráticas, podemos hablar de la interoperación que hay entre los sistemas, REGAJU, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, todos ellos para cruzar información sobre los centros de arbitraje y sobre los árbitros, ¿no? Y lo cual sería idóneo que se implemente de la mejor manera para conocer la información de todos en un marco de transparencia muy importante en estos días, pero hay un tema no menor cuando hablamos de este asunto, como es el que nos convoca a este foro, que es necesariamente la inscripción de un centro de arbitraje en el REGAJU asegura la neutralidad institucional, ¿correcto? Entendemos que neutralidad institucional es cuando un centro de arbitraje al que se le está otorgando el poder de administrar una controversia en materia de contratación pública se mantiene alejado del poder político y de las influencias o del poder de influencia de las partes. Correcto. Entonces, el estar en el regajo inscrito, ya son 104 al día de hoy. Otra cosa es que puedan administrar o no en función de los 5 años y de los límites que hay o para manejar materias controvertidas, pero el solo obtener, cumplir con el checklist, los formularios, certificaciones, ¿eso asegura neutralidad institucional? Para mí no. Y digo esto en un contexto en el que todos los días, directa o indirectamente, llega información de que, por ejemplo, tengo información de uno, obviamente no resulta cómodo dar nombres en este contexto, pero uno de esos centros de arbitraje lo que hace es convocar a árbitros, ¿correcto? Son 104 a nivel nacional. Todos ellos con las mismas prerrogativas, estando en Lima o Etumbe, Susana. Hago un paréntesis para responder la pregunta de Susana, pero vuelvo al tema. Hay un caso que comenzó a circular y lo comprobé y que viene al tema es que invita a árbitros a formar parte de su nómina, asegurándole, además de un pago exorbitante por un derecho de ingreso, una cosa es un derecho administrativo, obviamente hay una complejidad en la evaluación y tiempo en la evaluación de un árbitro o de un adjudicador, pero además de ese pago de esa tasa exorbitante, asegura al posible nominado que pague esa tasa exorbitante por derecho de ingreso la designación en 2 casos como mínimo en el año. Entonces, en esos supuestos uno se pregunta, oye, ¿qué está pasando? Si, si el regajo está establecido como un mecanismo, formal para establecer procedimientos estandarizados, éticos y profesionales, este, de cierta complejidad, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es posible que centros de arbitraje, al menos uno que yo he verificado, haya cumplido esos estándares formales? Sin embargo,
invite a los árbitros a formar parte de su nómina, asegurando por una suma exorbitante, que no tiene ni justificación alguna, la designación al menos en dos procesos arbitrales al año. Entonces, ese es el enfoque que yo quiero dar a mi intervención y llamar a la atención de todos aquellos árbitros que buscan involucrarse en el circuito arbitral, o si ya son árbitros o profesionales, que buscan involucrarse en el circuito arbitral. Cuiden su nombre. Y haciendo referencia a esta cita que dije del Dios y el diablo, ¿quién te llama realmente por tu nombre? Cuiden su nombre. Porque en el circuito, así lo llamo yo, en este sistema, lo que vale es cuando te llaman por tu nombre, cuando te reconocen por tus capacidades, cuando te reconocen por tu independencia, tu imparcialidad, tu neutralidad, tu capacidad de razonamiento, tu capacidad de dirección, un proceso arbitral y te llaman por tu nombre. Pero cuando no te llaman por tu nombre y te llaman por tus errores, ahí prácticamente estás anticipando tu sentencia de muerte, profesionalmente hablando. Y digo esto porque ¿qué autoridad moral va a tener un árbitro, correcto? ¿Qué autoridad va a tener moral va a tener un árbitro para resolver una controversia entre partes, en este caso en materia de contratación pública, y sobre todo donde haya en juego recursos públicos, si su propia designación ha nacido de una transacción mercantil corriente, correcto, que obedece a puros intereses comerciales, nada de meritocracia, y lo que hace ese árbitro es prácticamente pagar una membresía para involucrarse en un club de designaciones, correcto. Entonces, ¿qué estándar ético puede tener ese centro y esos árbitros que se involucran? Por eso, a todos aquellos que están incorporándoles al circuito y a aquellos que no, pero aun cuando tengan sus años involucrados en este medio, aún estén tentados por recurrir a estos centros, cuídense. Todavía están a tiempo. No se involucren con esos centros. Am, el sistema va a reconocer a todos aquellos involucrados con centros de dudosa reputación. ¿Correcto? Y van a ser apartados. Y va a ocurrir. Con el tiempo ha ocurrido. Y es por eso que hay un grupo de árbitros que se van a arbitrar en los extramuros. Perdone que utilice estos términos porque no tienen un espacio ético dentro del circuito arbitral. Que no ocurra eso con ustedes, aquellos que desean, insisto, involucrarse en el sistema arbitral. Entonces, am, esa es la reflexión que tengo que trasladarles. Si hay alguna oportunidad de contribuir con algún comentario más sobre los formalismos del redajo, no tendría ningún inconveniente. Pero como primera idea central, Herbert, eso es lo que deseo trasladar a quienes nos asisten o a quienes no nos acompañan o a quienes seguro nos verán más adelante con la grabación. Oh, agradecerle, doctor, esta reflexión es siempre importante y mucho más para aquellos profesionales, abogados, quizá que están pues interesados en quizá más adelante ser árbitros, y es un excelente consejo, estimado doctor. Muchas gracias por su participación. Eh, a continuación, le voy a ceder la palabra al doctor Cristian Fernández Prada, para que nos pueda dar sus alcances respecto del tema propuesto para esta mesa panel. Estimado doctor Cristian, bienvenido nuevamente a este foro muy importante. Le cedo la palabra. Muy buenas noches, estimado Ever. Muy buenas noches y gracias por la invitación de Ancagua. A todos los asistentes también agradecerle a mis companelistas por participar de este panel de alto nivel. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir este espacio, sin lugar a dudas, de un tema que hoy define no solo el presente,
sino también el futuro del arbitraje en la contratación pública en el Perú. Permítame empezar con una idea central que quisiera dejar sentada en el marco de mi elocución. El arbitraje peruano no enfrenta un problema de falta de normas, enfrenta un problema de coherencia institucional. Y es precisamente en ese punto en donde el regajo, la interoperabilidad de la que habla el título de este panel y la neutralidad institucional dejan de ser conceptos meramente técnicos para convertirse en elementos estructurales del sistema sobre los que se tiene que erigir. Hoy tenemos un sistema arbitral robusto en términos normativos. Por un lado tenemos la ley de arbitraje, el desarrollo de la propia institución, la misma práctica arbitral de las que nos comentaba hace unos momentos el doctor Leonardo Chan. Todo ello nos posiciona pues como una jurisdicción relevante en la región. Sin embargo, cuando analizamos su funcionamiento real a la luz de estas modificaciones normativas y estas regulaciones, encontramos tres tensiones claves que se presentan. Quisiera identificar en primer término la denominada fragmentación. Cada centro opera con criterios distintos. Escuchábamos hace unos momentos cómo un centro cobraba una tasa exorbitante para poder incorporarte a su nómina y además, como contraprestación por el pago de esa tasa exorbitante, te prometía pues poder acceder a dos designaciones arbitrales. Lógicamente ello rompe la neutralidad, rompe pues la independencia con la que se debe conducir una institución arbitral y advertimos que estos parámetros éticos respaldados por las normas ISO de gestión de calidad, antisoborno, lamentablemente han quedado en ser meramente un medio para exhibir que cumplí con la certificación y ven la certificación por la certificación y no como un medio para aplicarlo sistémicamente a la práctica arbitral y a la práctica de las instituciones arbitrales. No existe, en consecuencia, una línea base común de calidad. Advertimos también otra, otra tensión, la simetría, diferencias en la evaluación de árbitros. Algunas instituciones arbitrales exigirán tales o cuales requisitos, otras tales o cuales, la norma finalmente lo permite, de acuerdo a la independencia y autonomía que tiene cada centro y cada institución arbitral. Sin embargo, resulta preponderante pues establecer una línea base que permita tener lo que busca el arbitraje, predictibilidad, siendo pues una isla que consideramos aún deficiencia frente al Poder Judicial. Advertimos, como no, en el marco de estas asimetrías entre las instituciones arbitrales, diferencias en estándares éticos y de desempeño. Y por otro lado, otra tensión que se genera como consecuencia de esta regulación es la percepción de falta de predictibilidad, siendo que el resultado es claro. El usuario del sistema no percibe un arbitraje, percibe múltiples arbitrajes llevados de tal o cual manera por diferentes instituciones arbitrales. Advertí en efecto que tenemos 104 instituciones arbitrales, cada una seguramente ha pasado por el filtro del regajo, del OS, pero en realidad ese filtro está cumpliendo con la finalidad que propugna el nombre del OS. A guisa de que hablábamos de haber transitado por la Semana Santa, citando a Romanos, nos dice, el único que llama a las cosas que no son como si fueran, es Dios. Y en efecto, denominar al OS, el organismo especializado para las contrataciones eficientes, al parecer, en ese estadio aún, se advierte que no se estaría cumpliendo con la finalidad de la eficiencia, sino por el contrario, se estaría generando una serie de barreras que pueden afectar finalmente la predictibilidad del sistema, generando una percepción de falta de predictibilidad, por lo cual se advierte pues que los usuarios del propio sistema perciben no un arbitraje como tal, sino unos múltiples arbitrajes en la medida de que se someten a cada institución arbitral con diferentes criterios, con diferentes patrones para incorporar árbitros, designar árbitros, muchos de los cuales no apelan a la meritocracia.
¿El regajo es una oportunidad o verdaderamente un riesgo? En este contexto, el regajo surge pues como una herramienta potencialmente transformadora, pero la pregunta no es si es necesario. Sabemos que es necesario porque frente a la ausencia de regulación que existía antes, era necesario poner un orden. Pero si la pregunta es cómo se implementa, tenemos un potencial aquí frente al cual nos enfrentamos en este momento. Ordenar el mercado arbitral, generar estándares mínimos resulta fundamental y transparentar la oferta arbitral también. Pero existen riesgos y los riesgos son exceso de formalismo, tales como por ejemplo lo hemos visto recientemente al momento de expedir el Indecopi un pronunciamiento respecto a cómo acreditar la experiencia de una institución arbitral, si es con administración de arbitrajes ad hoc, si es con administración única y exclusivamente de arbitrajes institucionales. Ya se ha pronunciado la primera instancia de Indecopi señalando justamente que se puede acreditar también la experiencia en administración de arbitrajes a través de las secretarías arbitrales ad hoc. Esperemos el pronunciamiento de la segunda instancia, pero advertimos cómo este exceso de formalismo puede conllevar, pues, a la rigidez en la selección de árbitros, desincentivos en la especialización. El valor del regajo, per se, no está en registrar o no registrar árbitros, está en elevar estándares, en fomentar la capacitación, en fomentar la especialización y los estándares éticos mínimos que deben observar los árbitros en el desempeño de su labor, para que en efecto, con su ejercicio en la labor arbitral y su labor jurisdiccional, engrandezcan el sistema arbitral y no por el contrario, lo envilezcan y finalmente desincentiven su uso. Y aquí hay un punto crítico que es la estandarización. No hay que estandarizar por estandarizar y caer en ese reduccionismo, es decir, todos mañana tienen los mismos criterios y finalmente eso es lo que se debe observar. La estandarización debe ser una estandarización inteligente y debe establecer un piso mínimo común para permitir que los centros pues desarrollen valor agregado. Y allí va a estar en el marco de la competencia que va a generar y se está generando entre los centros esos valores agregados que van a contribuir al arbitraje. En lo que respecta a la interoperabilidad de la cual se mencionaba, puedo considerarla como el gran vacío, porque en realidad incluso con estándares fijados, idénticos o iguales o similares entre las instituciones arbitrales, el problema es más profundo porque la falta de interoperabilidad es clara. Y esto lo advertimos en la medida de que tenemos, por ejemplo, por un lado el regajo, al cual tenemos que reportar la información y cargar información, y por otro lado tenemos el RENACE, al cual tenemos que cargármele la misma información, establecida la obligatoriedad de cargar esa información a través del decreto legislativo 1660. Entonces, claramente la interoperabilidad no está funcionando. Recientemente, en el Centro de Investigación de Arbitraje de la Universidad San Martín de Porres hemos realizado un proceso de incorporación de árbitros y preguntaba al OS de qué manera actualizamos nuestra nómina de árbitros en la Pladicop. A la fecha, la plataforma no está actualizada para poder realizar esa actualización. En consecuencia, lo que hemos tenido que realizar, en buena cuenta, es actualizar nuestra página web, ingresar el link en el regajo y hacer esa actualización en la medida de que esta plataforma aún no se haya debidamente implementada para su debida operación. Problemas actuales se nos presentan en la interoperabilidad, claro, no hay sistemas compartidos de información, no hay trazabilidad del desempeño arbitral, en consecuencia, no hay aprendizaje institucional acumulativo. Por lo cual se repiten errores, no identificamos patrones y no se construye una inteligencia de sistema. Mucho se habla de sistema arbitral, pero en realidad lo que se ve es una fragmentación de pequeñas islas que se convierten en las instituciones arbitrales, y entiendo que esto es lo que ha buscado reparar el organismo especializado en contrataciones eficientes, pero lamentablemente se están generando situaciones ineficientes que no están contribuyendo a la finalidad prístina que se había planteado. Una frase clave que podría considerarse en esto es: sin interoperabilidad, el sistema arbitral lamentablemente no va a aprender. Un sistema serio no puede basarse en percepciones, debe basarse en evidencia.
Hoy la evaluación de árbitros sigue siendo lamentablemente heterogénea y en muchos casos poco transparente. Es por eso que desde nuestra institución arbitral estamos fomentando el establecimiento de indicadores objetivos, tales como la duración de procesos, número de recusaciones, consistencia en las decisiones y la conducta procesal de los árbitros. La meritocracia arbitral no puede ser declarativa, debe ser mensurable, comprobable y contrastable. Ahora bien, tocaban otro tema respecto a la estabilidad y la rotación en las nóminas. Y hablaban del corto periodo de permanencia en las nóminas. Un árbitro claramente no se consolida en meses, se construye en años, y eso no me lo van a dejar mentir definitivamente los panelistas que en este momento comparten este panel conjuntamente conmigo. Una rotación excesiva de árbitros genera inestabilidad, pérdida de talento y menor confianza de las partes. El sistema no necesita rotación, necesita estabilidad con control. Si implementamos estos controles adecuados y este seguimiento, y además lo complementamos con la aplicación de estándares éticos claros para la detección de infracciones, y una vez detectadas estas posibles infracciones al código de ética o al reglamento interno de la institución arbitral, iniciar procedimientos sancionadores correspondientes a efectos de que se separe a aquellos árbitros que no están realizando una labor arbitral adecuada. Siendo yo así, debemos pues fomentar la fiducia de la que el arbitraje goza y no por el contrario desincentivar esa confianza. Hablando acerca de la neutralidad institucional, el eje más sensible de todo esto que hemos conversado considero es pues la neutralidad institucional, porque en arbitraje la imparcialidad no solo debe existir, debe percibirse y debe comprobarse. Advertimos riesgos en este caso de la neutralidad institucional, las designaciones reiteradas, por ejemplo, falta de transparencia en criterios para designar. En el caso de nuestra institución arbitral, por ejemplo, nosotros promovemos una propuesta de terna, y esta propuesta de terna es sorteada, con lo cual advertimos que evitamos justamente esta serie de riesgos que se pueden presentar al momento de realizar algún tipo de designación. Es más, esta terna que es propuesta por la Secretaría General está sujeta al escrutinio de la Corte de Arbitraje, que puede reconformarlo o no y finalmente pasa a un sorteo. Debe haber, pues, una clara separación entre la administración propiamente del proceso, que es competencia de la institución arbitral, y la función decisoria del árbitro. Bajo ninguna circunstancia, y sucede en algunas instituciones arbitrales, pretenden, pues, condicionar designaciones a la función decisoria del árbitro, la cual debe ser neutral, independiente, transparente y, en efecto, coadyuvar a resolver la controversia que someten las partes a su consideración. La confianza en el arbitraje, y con eso termino, no depende de la norma, depende en realidad de la percepción de la imparcialidad. Eh, Permítame solamente cerrar con una reflexión. El futuro del arbitraje en la contratación pública en el Perú no depende en realidad de más reglas, depende de construir un sistema coherente, interoperable y verdaderamente meritocrático. Y ese es el desafío que tenemos como comunidad arbitral y como instituciones arbitrales, y desde el Centro de Arbitraje de la Universidad de San Martín de Porres promovemos. Y estoy seguro que desde Ancagua también, a quien les agradezco por esta gentil invitación. Muchas gracias. Oh, las gracias a usted, doctor. Felicitaciones por el trabajo que viene realizando. En efecto, existe un sistema asimétrico o con falta de uniformidad, ¿no? Ya que cada centro de arbitraje, pues existen distintos requisitos para conformar la nómina. Muy interesante su participación, estimado doctor. Muchas gracias. Enseguida tenemos la presencia del doctor Javier Salazar Soplacuco. Bienvenido, estimado doctor Javier. Le cedo la palabra.
Doctor Javier, su micrófono. Tu audio. Ay, disculpen, señores. Buenas noches. Gracias, Ancagua, y gracias por su permanente voluntad de poner en debate siempre temas vinculados al arbitraje, a la contratación pública en general y en especial en este tema que estamos tratando ahora. Yo voy a dar la visión del usuario del sistema, ¿ya? En estos más de 25 años que tengo en el tema de la construcción y de la solución de controversias. Y para eso voy a brindarles algunos datos obtenidos en la mañana. Para efecto de este evento revisé el portal de datos abiertos y con la información que aparece ahí podemos verificar lo siguiente, fíjense. En el año 2025 se han suscrito 62.346 contratos. Miren la cantidad de contratos, 62.346 contratos, y todos esos contratos tienen una cláusula de solución de controversias. Y todos esos contratos, de surgir alguna disconformidad en la ejecución, seguramente que van a llegar al arbitraje inevitablemente, si no se llega a alguna solución. Y esos contratos han sido suscritos por más de 3.300 entidades contratistas. Las entidades, el número aumenta, a veces se reduce porque una entidad crea un proyecto especial y se convierte en una entidad contratante. Entonces, fíjense, tenemos 62.000 contratos el año pasado y 12.000 contratos suscritos este año, lo que va del año. Casi poco más de 74.000 contratos suscritos, ¿ah? No estoy hablando de proceso de selección, que es otro tema. 74.000 contratos que tienen una cláusula arbitral y 74.000 contratos que es muy posible que originen arbitrajes. Y estos 74.000 contratos involucran a más de 23.000 contratistas, a más de 23.000 contratistas en todo el Perú. Entonces tenemos un escenario donde hay 74.000 posibilidades de controversias, hay 3.000 entidades y más de 22.000 contratistas que están ahí llevando adelante el contrato. Ese es el escenario del arbitraje y tenemos 100, como han indicado, 104 instituciones arbitrales inscritas en el regajo. Ese escenario no es bueno, ¿ah? Ese escenario no es bueno. Ese escenario no es bueno porque ha venido acompañado de todo un proceso de modificación normativa que ha venido también acompañado de la idea de que esto iba a mejorar. Y también, no hay que dejar de tomar en cuenta que el arbitraje tiene la misma finalidad de la ley: satisfacer la necesidad pública con integridad, con eficiencia y bajo el principio de valor por dinero. Ahora, no se olviden de eso. El arbitraje también comparte esa finalidad pública de satisfacer la necesidad pública que, por mandato de la Constitución, tienen las entidades y ejercen según las funciones que establecen. Pero el marco normativo sigue siendo adversarial. El marco normativo aún sigue promoviendo las controversias. Podemos citar varios aspectos de la ley, pero voy a referirme a dos aspectos, más que todo en la ejecución de obras públicas. Las controversias que generalmente no se solucionan son las controversias referidas a las modificaciones contractuales. Son las controversias referidas a aquellas situaciones que cambian el alcance de la oferta efectuada, del compromiso de quien se ha acercado a la entidad a celebrar un negocio y a pretender obtener una utilidad digna con ese negocio. Entonces, cada vez que aparece la necesidad de modificar algún aspecto de la oferta inicial,
aparece seguramente la posibilidad de una controversia. Y resulta que la norma mantiene, y el chic de aquellos que han legislado, además, mantiene la idea de que las controversias que deberían ser más arbitrables, que son la aprobación de prestaciones adicionales, resulta que no son arbitrables. Resulta que cuando una entidad y un contratista no se ponen de acuerdo respecto de la necesidad de la modificación, del alcance de la modificación, del valor de la modificación, no tienen otro camino. No tienen otro camino más que ni siquiera acudir al Poder Judicial. Perdón, ni siquiera ir al arbitraje, sino acudir al Poder Judicial. Y lo mismo pasa cuando en el caso de obras se producen controversias referidas a prestaciones, perdón, a mayores metrados, a retrasos justificados, ampliaciones de plazo, a modificación de las condiciones técnicas de respecto a la cual se va a ejecutar la obra. Y el esquema de la norma, el esquema de la norma sigue siendo la misma, sigue siendo la misma. Nos enfrentamos siempre, los ejecutores, a un callejón que muchas veces no tiene salida. Y la única salida es el arbitraje. La única salida, por supuesto que no me estoy refiriendo a los contratos que tienen JPRD que deben tener JPRD por mandato de la ley. Pero ahí hay un problema porque cuando se presenta esta salida, esos 62.000 contratos van a terminar en un centro de arbitraje. Y ahí hay un problema que solucionar, porque la norma, como ya lo han dicho los anteriores expositores, ha establecido un procedimiento, un criterio de promover la creación de centros de arbitraje bajo determinadas condiciones y otorgarle algunas facultades al centro de arbitraje y otorgar condiciones mínimas para ser árbitro, tanto como para ser adjudicador también. Porque como ya lo han dicho, el hecho de llevar 3 cursos, el hecho de tener alguna experiencia como secretario arbitral, por ejemplo, o como asistente residente, por ejemplo, en el caso de la PRD, no, no asegura que la controversia sea adecuadamente resuelta. Por supuesto que acompañado con los elementos objetivos y subjetivos de quien decide, como yo lo he mencionado, pero básicamente lo que le interesa al sistema es que la controversia sea adecuadamente resuelta. Y eso la norma no lo asegura. Y eso no tampoco está asegurado por los procedimientos que se han creado. Pero además existe, y esto no es de ahora, por supuesto, y no ha sido superado además por los quienes pertenecen a las entidades que están involucradas en este tema, persiste la idea de presumir la mala fe, de presumir el mal actuar. Y en arbitraje el mal actuar tiene un producto, que es el laudo. Y cuando se actúa mal, ese producto, ese mal actuar, está reflejado en el laudo. Definitivamente está reflejado en el laudo. Ya sea porque es una respuesta, una solución adecuada, ya sea porque el razonamiento jurídico está debidamente elaborado, y ya sea porque el árbitro tiene la especialidad y la experiencia de vida. Pero eso, y fíjense que es ese producto final que pasa por todos los aspectos que han sido previamente señalados por los participantes, ya, ese producto final, la calidad de ese producto final no está asegurado por la norma. Entonces tenemos que la mayor parte de las situaciones conflictivas que aparecen en la norma, que sigue siendo una norma adversarial, ¿ya? Resulta que están reguladas en forma asimétrica y le otorgan en algunos casos poder al Estado, a la parte contractual que representa el Estado, de poder cerrar la puerta y declarar que esa situación no se va a resolver. Y no hay posibilidad alguna de que eso pueda solucionarse. Y allá aparece, cuando aparece la necesidad de ir al arbitraje, entonces tenemos árbitros que no acreditan especialidad,
no acreditan conocimiento técnico. Y puede ser un árbitro totalmente digno, totalmente probo, pero si no tiene la especialidad adecuada, y especialidad es conocimiento acreditado, no solamente con 3 cursos de universidades o de colegios de ingenieros, sino con la especialidad para el caso concreto, hay un problema. Hay un problema porque a pesar de que cada vez que menciono esto, seguramente algunos piensan, bueno, ahí está la pericia. A pesar de que pueda suceder eso, definitivamente que un elemento esencial para que el árbitro decida adecuadamente es la especialidad y la experiencia. Pero no la experiencia en arbitraje, que está parte también de eso, sino, y hablando específicamente del tema de obras públicas, la experiencia en la ejecución de obras públicas. Y aquí sí hay un gran problema respecto a los centros de arbitraje y a los listados que tienen los centros de arbitraje. Hay centros que tienen bastante experiencia en el tiempo, ¿no? Y en realidad han visto muchísimos casos, pero hay centros que no. Y la gran cantidad de esos centros que recién se están registrando son nuevos y no tienen la posibilidad perdón, los miembros que están en los estados no tienen esa experiencia. Y fíjense, hay una posible gran cantidad de demanda de arbitrajes y hay una mínima, mínima oferta de decisores. Y en el intermedio, en el interín, están las instituciones referidas a esto, y aquí venía el tema, un tema que quería, en el que quería poner énfasis, ¿no? Que presumen la mala fe. Hace unos días se publicó en las redes, el OS publicó un convenio que había suscrito con la Procuraduría Pública para promover la legitimidad de los actos que se realizan en el marco de la contratación pública. Y seguramente que va a venir un convenio con Contraloría y seguramente que va a venir un convenio con la Fiscalía, y seguramente va a haber una serie de convenios que no hacen más que hacer sentir en el usuario que existe esa idea que se refleja en varios aspectos de la norma, en varios aspectos de las directivas emitidas respecto a que el contratista es el malo, ¿no? Haciendo uso de la alegoría por Semana Santa que han hecho mis expositores que me han antecedido, sí, en realidad el sistema normativo, la concepción del sistema mismo, los procedimientos regulados por el sistema permiten que en todo el sistema de solución de controversias, no solamente en el arbitraje, sino en la JPRD también, existan diablos y existan dioses, y existan Judas y existan Pedros, y existan fariseos y existan romanos. Pero el problema es cuando los romanos y los fariseos son justamente las entidades que deben promover el uso de estas soluciones, el uso adecuado de estas soluciones. El escenario no es bueno, el escenario no es bueno. Yo tengo 62.000 contratos, 74.000 contratos, tengo 104 centros de arbitraje que no me aseguran en su mayor número que puedan brindar un servicio adecuado. Tengo una gran cantidad de árbitros que no han acreditado, porque la norma no lo exige así, no han acreditado una altísima especialidad. En el caso de obras públicas, una altísima especialidad y para el caso de obras públicas, una gran experiencia que se produce con los años. Y tengo, además, en el escenario a un regulador que se comporta a veces como romano, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos. La conclusión a esta participación es que hay un gran problema por resolver que no pasa por el arbitraje que afecta el tema arbitral, que afecta el tema de la JPR, pero que no pasa por eso. Pasa por eliminar determinadas posiciones que permanecen aún en quienes han legislado y en quienes vienen incluso legislando a través de las opiniones que se emiten. Muchísimas gracias.
por esta primera participación. Estoy No, doctor, totalmente a en usted, el punto. en efecto, ¿no? Es importante, pues, que los árbitros tengan bastante experiencia en lo que es gestión de obras públicas, ejecución de obras públicas, para que puedan, pues, resolver correctamente. Finalmente, estimados participantes, nos acompaña el doctor José Antonio Sánchez, a quien le damos la bienvenida a este foro panel. Bienvenido, estimado doctor José. Le cedo la palabra. Gracias, doctor Ever Salcedo. Agradezco a Francesca Navia y Ancagua por la invitación a este panel forum sobre la inscripción en el regajo, interoperabilidad y retos para la neutralidad institucional. Tema interesante, el regajo. A ver, el motivo por el cual se da una norma que regule un tema es porque supuestamente existe un problema y la norma trata de solucionar ese problema. ¿Cuál era la realidad antes del regajo y que provocó eh, una evaluación de lo que sucedía y la creación del regajo para eh, regular a los centros arbitrales? Y hablemos con claridad, el tema eran fundamentalmente las medidas cautelares antiguamente. El contrato o convenio arbitral decía que las partes se someten a un centro de arbitraje X en la ciudad de Lima. El contratista iba al norte del país a un conocido centro y presentaba su medida cautelar. Y al día siguiente o el mismo día conseguía su medida cautelar, su resolución cautelar de 50 páginas en un día. En un día. Y no es uno, sino 3, 4, 5 veces. ¿Y qué arma tenían las entidades, aparte de lo jurídico? ¿A dónde quejarse contra ese centro de arbitraje? Ninguna. No había un centro o una institución que controle el actuar de las instituciones arbitrales antiguamente. ¿Y qué le quedaba a las entidades públicas? Denunciar penalmente al centro de arbitraje, a su director y al árbitro de emergencia. Seguramente los procesos penales estarán en trámite en el norte del país. Segundo tema, y lo digo por mi experiencia, habían centros de arbitraje a los que llamo burbuja. Cuando uno quería presentar algún documento por su mesa de partes era el primer piso de un centro empresarial. No tenía sala de reuniones, no tenía sala de audiencias, no tenía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo era virtual, vía Zoom o vía Google Meet, y no necesitaban tener un local físico. Y no lo tenían. ¿Y cómo se controlaba a ese centro? Pues bien, ante esta situación, y pueden haber más problemas, estábamos en una situación de total libertad y el péndulo se movió a una situación de control. ¿Cuál fue esa situación de control? El regajo. Los centros de arbitraje debían de ser controlados por un ente que supervigile su creación, su fundación y su funcionamiento y aplique las sanciones respectivas. Y es así que se creó el regajo, más que todo para un tema de control de los centros de arbitraje, y se supone, en teoría, que iba a garantizar el buen funcionamiento del proceso arbitral. Todo lo que les estoy señalando es en teoría. ¿Cuál es la realidad? Centros inscritos en el regajo, aquí quiero hacer una precisión. Si bien en el PDF aparece numéricamente 104, eso es cierto, 104,
no debemos perder de vista que tomamos como ejemplo el que está en el número 1, ejemplo, no voy a decir su nombre, el jurista SAC, está como IA, institución arbitral, y como arregló seguido la celda número 2, también está el jurista SAC, pero como JPRD, o sea, un mismo centro se duplica 2 veces, como IA y como JPRD. Y por eso sale como se duplica 104. Pero si hacemos la depuración, y acá viene lo más delicado, en base a la información que nos ha proporcionado Javier respecto al número de contratos firmados, haciendo la depuración de esos 104, tenemos únicamente a nivel nacional 62 instituciones arbitrales. 62 inscritas en el regajo. Unas son para arbitraje y otras para JPRD o se repiten. Y eso es lo más crítico, lo más crítico. 62 y antes con el RENACE teníamos 338. Entonces, con 62 instituciones arbitrales, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Que en estos momentos la estoy pasando como árbitro. Se supone que estos centros de arbitraje controlados por el regajo deben tener una mejora a comparación con el anterior sistema, debe ser céleres, que es lo que buscan las partes, tanto las entidades como los contratistas. Un proceso célere. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Número uno, ratifico lo que ha señalado nuestro amigo Leonardo Chan en el sentido de que aparte de cobrar una suma de dinero a algunos nuevos centros arbitrales que varía entre 500 y 1.500 soles por incorporarse, ofrecen dos o tres designaciones anuales. ¿Y dónde queda el tema de la imparcialidad? No se supone que debe existir esta designación del árbitro único o de algún integrante del tribunal arbitral con la participación de un notario para brindarle independencia y un poco de ética a esa designación. Entonces, ¿cómo quiere decir que las designaciones son a dedo? Muy bien. Centrémonos en los centros de arbitraje que señalados recién constituidos. Y tengo un caso de un arbitraje en una institución recién constituida. El secretario general hace de todo. Secretario general, notificador, secretario arbitral. ¿Y cuál es el problema? Uno lo llama por teléfono, no contesta. WhatsApp, no contesta. Correos, no contesta. Las partes presentan escritos, no da cuenta de los escritos. Entonces, ese es un problema para los árbitros, para nosotros. ¿Por qué? Porque hace que el proceso se demore y hay árbitros publicado las resoluciones en el resolución de ética del OCE, ahora OS, que son sancionados por demorar, por tener paralizados procesos arbitrales por 6 meses. Están sancionados y los suspenden en el ejercicio de sus funciones por los árbitros, a los árbitros. Entonces, este sistema actual del RENACE, del regajo, permite la incorporación adecuada de diferentes instituciones arbitrales. Tenemos 62 que conocen instituciones arbitrales, con el bolsón de contratos de 72,000 contratos firmados. Número uno, ¿están capacitadas estas instituciones arbitrales para recibir tantas controversias, tantas solicitudes de arbitraje? Número uno, tiene, como señala Javier Salazar, existen o no árbitros capacitados para conocer
temas específicos de obra pública, que es un tema muy especial. Yo he asistido a cursos, a diplomaturas de contrataciones públicas, y el tema de obras los tratan muy superficialmente. Lo he visto por experiencia. Por ejemplo, no analizan al detalle una liquidación de obra, que es lo más importante, que es lo que se ve, que se analiza a diario. La mayoría de los árbitros tenemos procesos de liquidaciones, que es lo último que estamos viendo. Entonces, aquí hay un problema. Neutralidad institucional. Un reto, el regajo. De una u otra manera, la neutralidad institucional es relativa, es relativa. ¿Quién crea la norma? Lastimosamente es así, es el Estado. La ley se elabora en el Ministerio de Economía y Finanzas. La ley de contrataciones públicas. El reglamento también. O sea, y obviamente, de una u otra manera, van a tratar de favorecer al Estado. Y como ha señalado Javier, al contratista se ve como al malo, el que va a arbitraje por gusto o que no tiene la razón. Y no es tan cierto, no es tan cierto. Me explico. ¿Por qué acude el contratista a arbitraje? Porque la balanza no está igualada. Ejemplo, ¿qué atribuciones tiene el Estado en el marco de la ley de contrataciones? Puede aplicar penalidades, número 1. Resuelve el contrato. 2. Ejecuta garantías. Una vez que lo resuelve, lo envía al contratista, al Tribunal de Contrataciones Públicas. 4. Y 5. Si quiere la entidad, no le paga. Si quiere, no le paga. A pesar que existe un artículo que hay plazos para pago, pero si quiere, no le paga. Así de simple. ¿Y qué arma tiene el contratista? El arbitraje. Nada más. Ir a acudir a un centro de arbitraje regulado por el regajo, y ya sabemos que usualmente cuando las entidades son las demandadas o emplazadas, no pagan los gastos arbitrales y los tiene que asumir el contratista a pesar que está golpeado económicamente. En conclusión, el regajo sí es una buena solución para la libertad que existía antes, pero creo que debe ser más flexible en la incorporación de nuevos centros arbitrales. Respecto a las barreras, sí, ya ha señalado Cristian sobre este pronunciamiento importante, la resolución 0124-2026/CEP-INDECOPI del 20 de marzo del 2026. En que, como es público, puedo señalar, es una resolución de la Comisión de Barreras Burocráticas respecto al Centro de Arbitraje ad hoc. Ad hoc ha declarado fundada una barrera, que es una barrera burocrática, cierto, actuar del regajo. Muy bien, Ever, eso es todo. Para una segunda ronda me reservo ampliar mi exposición. Doctor José, qué gusto. Muchas gracias por su participación. En verdad, yo estoy seguro que los participantes que nos acompañan esta noche están tomando nota de estos consejos, de estas reflexiones y de esta problemática que hay relacionado al regajo y a las instituciones arbitrales, a la nómina de árbitros. Quiero, estimado doctor, con la venia de ustedes, empezar quizá con una pregunta. Eh, Esta vez no vamos a seguir el orden de la participación de nuestros invitados. Sin embargo, vamos a empezar eh, con el doctor Cristian. Una pregunta que nos hacen llegar. Nos hacen referencia que si bien un árbitro
¿no? Designado por las partes, no pertenece a la nómina de un centro, ¿no? Pero cumple con los requisitos para resolver controversias públicas según la ley, no resulta o no resultaría un despropósito someterlo a un mecanismo de confirmación de la institución arbitral con las reglas totalmente distintas. El regajo debería exigir a los centros que adopten parámetros o un parámetro único y transparente para la calificación de los árbitros. Estimado doctor Cristian, le agradecería que por ahí nos pueda dar mayores luces respecto a ese interrogante. Muchas gracias. Claro que sí. Agradezco tu pregunta y al interrogante que planteas, en principio, debemos advertir que la posibilidad de confirmar o no a un árbitro corresponde en efecto al centro de arbitraje y en específico a la Corte de Arbitraje. En relación a ello, sí advierto que podrían generarse ciertas circunstancias en que un árbitro no confirmado pueda pues sentir que pese a cumplir con los requisitos, no está siendo incorporado por alguna razón exógena a sus capacidades técnicas y más bien pueda deberse a una decisión subjetiva. Sin embargo, la norma nos exige como instituciones arbitrales a través de nuestros órganos decisorios, en este caso la Corte de Arbitraje, del centro de arbitraje está conformada por 5 miembros, nos exige un deber de motivación que frente a la no confirmación, en efecto, eh, conllevaría pues que se advierta y se rompa justamente esta libertad de las partes para poder designar a sus árbitros. Ergo no obstante, eh, considero también que las partes pueden advertir perfectamente las nóminas con las que cuenta cada institución arbitral a efectos también, ¿por qué no?, de designar a profesionales igualmente competentes y profesionales capacitados para poder designarlos y no estén sujetos a este proceso de confirmación. Más aún, si advertimos, y ahí sabe lo que hablábamos hace unos momentos, establecemos como instituciones arbitrales criterios y parámetros coherentes para la incorporación de dichos árbitros. Más aún, si en nuestra institución arbitral, por ejemplo, nosotros no cobramos bajo ninguna circunstancia una tasa ni siquiera administrativa para la postulación de árbitros, con lo cual consideramos que no existe, al menos en nuestra institución arbitral, y reitero, seguramente igual en otras instituciones arbitrales habrán estas excepciones, pero en nuestro caso concreto, no cobramos una tasa administrativa y nuestros criterios son bastante objetivos y se encuentran claramente determinados en los criterios de incorporación que tenemos debidamente publicados en nuestra página web institucional. En lo que respecta a si se limita o no se limita la posibilidad de las partes de elegir a sus árbitros, considero que no lo tomo de esa manera. La confirmación de un árbitro o no, si se sujeta a parámetros objetivos como los que observa nuestra institución arbitral, están debidamente además publicados, no tendría por qué, bajo ninguna circunstancia, limitar la posibilidad de que las partes designen a su árbitro o limitar que el arbitraje se conduzca de la mejor manera. Ello en razón a que justamente la institución arbitral propende a que se elija o se designe a los profesionales idóneos y debidamente capacitados y con la expertise de la cual nos hablaba el doctor Javier Salazar, para que puedan desempeñarse justamente como árbitros y que realmente coadyuven a través de la utilización del arbitraje a esa finalidad pública de la que nos comentaba también el doctor Salazar hace algunos momentos. Muchas gracias. No, a usted, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Javier, en atención a esos datos que nos ha indicado de su participación, dada la gran cantidad de contratos suscritos por las entidades públicas, esto ha permitido que quizá, ¿no? Algunos centros arbitrales
algunos centros que administran procesos arbitrales, concentren la gran mayoría de, de los procesos arbitrales, ¿no? En 2, en 3, en 4 años, ¿no? O sea, estamos hablando más de 300 procesos arbitrales, ¿no? ¿Cree que sea pertinente establecer parámetros de independencia, parámetros de imparcialidad a los miembros de los centros de arbitrales, de los centros de arbitraje, y no solo a los árbitros? Sí, mira, voy a también respecto a tu pregunta, voy a dar una respuesta que tiene que ver con los usuarios, que son las entidades y los contratistas, ¿no? Yo asesoro a algunas entidades públicas y personalmente es un problema identificar a los centros que van a ir en el requerimiento. Es un problema en este momento. Primero porque no muy pocos aseguran la predictibilidad, y no estoy refiriéndome incluso a otros aspectos, sino a la predictibilidad, porque cuando uno revisa los antecedentes, los laudos que se han emitido, incluso de los mismos árbitros, vamos a ver posiciones distintas y a veces un desconocimiento terrible del derecho y de las normas técnicas también, ¿ah? Y entonces es un problema. Personalmente es un problema. En este momento estoy viendo dos temas específicos de procesos que se van a convocar, uno por 52 millones y uno por 90. Los dos son sistemas de obras sanitarias con una petara al final. Y es un problema elegir a los centros de arbitraje y elegir a la JPRD. ¿Por qué? Porque a mí me contratan para eso, o sea, ayúdanos, incluso, y esa ayuda pasa por elegir a esos centros. Y como asesor de contratistas también, ¿ah? Es un problema. Y como asesor de contratistas, mi experiencia es que los contratistas, en la mayor parte de casos, no desean ir al arbitraje, no desean ir a la JPRD cuando es el caso. ¿Ya? Lo ven como la última opción y tratan por todos los medios de evitar ir al arbitraje, como tendría que ser, evidentemente, ¿ah? Como tendría que ser. Pero eso no ocurre por la preocupación por la especialidad o por hacer las cosas bien. Eso ocurre porque no están creyendo en el sistema. Claro, si vemos ahí, no me voy a referir el nombre, pero si vamos ahí a un centro de arbitraje que se llame Santa María 2, y que está ubicado en tal sitio y que tiene las condiciones que acaban de decir, pues eso evidentemente, no es que me diga, no es que yo como usuario digo, no, este no lo elijo, sino que en conjunto, genera, genera una idea del sistema y además genera también la idea en los usuarios, que son las entidades y los contratistas, que el sistema es casi como una externalidad negativa. ¿Ya? En el desarrollo de los procesos económicos que surgen, porque no hay que perder de vista, señores, que la contratación pública, además de satisfacer la necesidad, es el primer motor de la economía en el país. Les voy a dar un ejemplo también, les voy a dar una idea para que más o menos, ejemplo no, sino idea más o menos de lo que ustedes pueden encontrar en la información que es pública, ¿no? Cementos Pacasmayo, en lo que va el año, ha suscrito 526 contratos con entidades públicas. 526 contratos con entidades públicas. En lo que va el año, ¿eh? En lo que va el año. ¿Y qué vende? ¿Qué vende? Concreto premezclado. Entonces llama la atención porque supuestamente las entidades no deberían ejecutar obras directas para satisfacer sus necesidades, porque hay todo un mecanismo que restringe esa posibilidad. Pero ¿cómo es posible y no digo, por supuesto que bien por ellos, ¿no? Pero ¿cómo es posible más que todo en el norte, más que todo en el norte, porque en el norte están las plantas de, de, de Pacasmayo, que se hayan realizado esta cantidad de contratos? Porque hay muchas entidades que están realizando obras porque no tienen respuesta de los ofertantes,
del sistema, porque algo está fallando, algo está fallando. Y en realidad lo que falla es justamente la predictibilidad, ¿no? De todo, de la mayor cantidad de centros, ¿no? La predictibilidad. Y la información es pública. O sea, no, aquí no, siquiera es una presunción, no. Lo podemos verificar. Podemos verificar las decisiones que están en en los laudos que están publicados, ¿ah? Y las decisiones de la JPRD que están publicadas, ¿no? Yo identifiqué la vez pasada una decisión de una JPRD que declaraba la nulidad de una resolución. Y además ni siquiera declara la nulidad de una resolución, sino declara la nulidad y o ineficacia. Sí, evidentemente estos señores no han tenido una o no son abogados, son ingenieros en realidad. Pero también esa misma decisión la he encontrado en varios laudos. Declaran la nulidad y la ineficacia. Y sabemos, los que son formados en derecho, que eso es imposible, pues. Si yo veo una decisión de ese tipo, ya pues, ya sé a qué a qué me voy a enfrentar. Y es un gran problema que no se resuelve. Esperemos que esto mejore con la calidad de vida, en realidad mejore con la promoción de operadores calificados, ¿no? O sea, el órgano supervisor, que está siendo también de órgano rector a la vez, aunque en realidad no debería hacerlo la EGA, pero debería promover la formación, la capacitación en realidad de estos temas que no son muy tocados, como el tema de de las obras públicas, de promover que se formen los operadores del sistema en este y que acrediten su conocimiento y que se sometan a evaluación, por supuesto, para poder ser árbitro en obras públicas. Debería haber un mecanismo de evaluación de alguna entidad que acrediten de alguna forma que estos señores me van a poder resolver una situación que se pueda presentar. Repito, es, la idea, la idea de lo que se está generando en este casi año de vigencia de la ley es que los que utilizan la norma, las entidades y los contratistas tienen un gran problema por enfrentar, ni siquiera un gran reto, un gran problema que solucionar con relación a este tema del arbitraje, ¿no? Eso es lo que yo podría indicarles. Gracias, doctor. Su respuesta ha suelto pues esta duda. Continuamos con las preguntas para el doctor Leonardo. Estimado doctor, el convenio CIADI, ¿no? Establece que, bueno, en resumen, que cualquier árbitro, pertenezca o no a su lista o su nómina, debe cumplir exactamente con algunos requisitos, ¿no? Amplia consideración moral, competencia según la materia, imparcialidad. Eh, ¿Qué considera usted que se debería evaluar a un árbitro antes de postular a la nómina de una institución arbitral en nuestro país? ¿O qué criterios mínimos se debería considerar a un árbitro para decidir a qué centro arbitral postule en nuestro país? Le Eh, cedo la palabra, doctor. Quiero entenderte, lo que me estás preguntando es qué debería considerar un postulante a una nómina de un centro arbitral para involucrarse con ese centro. ¿Es así? No, o sea, ¿qué criterios mínimos se debería considerar en un árbitro para Ah, que ¿qué criterio pueda debería considerar incorporarse? un centro para incorporar a un árbitro a su nómina? Así es, doctor. Ya está. En contratación pública son esas tres especialidades, ya están. O sea, no está mal, estamos hablando de las reglas de este título que es control, calidad y barrera, ¿no? Barrera, ya ha hablado, este, eh, ya se ha hablado antes, ¿no? Ya hay una comisión, la comisión de eliminación de barreras burocráticas, ya se ha pronunciado. Control, efectivamente hay un control en el regajo y del regajo a los centros y de los centros a los árbitros. Hay un tema de garantía, ¿no? El problema está en la garantía. ¿Realmente se garantiza? Mm. ¿Y qué debería considerar un centro para incorporar al árbitro?
Yo creo que esas tres. Pero el asunto hay un tema, las tres especialidades como mínimo, ¿no? Y entro a tallar acá con ese tema que preguntaste. Oye, eh, un centro debería abrir las puertas de su nómina a aquel que no esté eh, eh, registrado en ese centro por el solo hecho de tener las tres especialidades. No, eso es una atribución del centro por cuidar, en el derecho a arbitraje internacional, eso es una atribución del centro que cuida su propia reputación como centro. Tiene todo el derecho de confirmar a los árbitros, ¿correcto? Y esto es una regla que está aplicándose por los centros de gran envergadura o de reconocimiento, de prestigio, como por aquellos chiquitos o como por aquellos centros, como diría Fernando Gandoarias, truchos, o como aquellos centros que se acaban de constituir, porque ellos también, ¿ah? O sea, esto no está aplicándose solamente por determinados centros con ya reconocida experiencia y que tienen a gran número de procesos arbitrales. Aquellos centros que recién se han constituido o que tienen ya alguna experiencia, ¿correcto? Han incorporado en su núcleo, en su nómina, árbitros que no son aceptados por el sistema ético y decente. Y solo quiere arbitrar con esos árbitros, también mal llamado árbitro, porque ahora árbitro es aquel que se pone un saco, ¿no? Y aparece en una nómina, ya eres árbitro. Pero lo que voy es, ese criterio de ratificación está siendo utilizado por centros de reconocido reputación como San Martín o por Ancagua o los que están en Lima, o los otros que están en Lima, pero también por el que de, 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 de cuestionable reputación, porque vayan a ver quiénes son los árbitros que están en esa nómina, ¿correcto? Y también ese centro toma este criterio, esta facultad de ratificar a aquellos árbitros que no están en su nómina, pero sí en la nómina de los principales centros de arbitraje del país y de los más reconocidos, pero no permiten que estos árbitros arbitren en esos centros. ¿Por qué? Porque no están sujetos a control. ¿Por qué? Porque estos árbitros sí respetan la imparcialidad, neutralidad, independencia, autonomía y demás. Entonces, mire cómo juega ese criterio, ¿correcto? Ahora, volviendo al tema que yo abordé, la neutralidad institucional no es una mercancía, ¿correcto? La designación arbitral, señores, es un reconocimiento a la idoneidad, no es un beneficio por suscripción, ¿correcto? Es totalmente vergonzoso que un árbitro pueda mirar a las partes y resuelva su controversia sabiendo que ha sido asignado porque ha pagado una tarifa. Totalmente vergonzoso. ¿Correcto? Y sí, yo rescato lo que señala el doctor Salazar, y mucho se habla de que como usuario lo que quiere realmente es que se le solucionen las controversias de la manera más objetiva, idónea, imparcial y transparente bajo todos los criterios que sostienen el arbitraje. Y una forma, creo yo, una forma de acercarnos a ese deseo es que no cualquiera que reciba el nombre de árbitro porque ha sido incorporado en cualquier nómina resuelva controversias de mediana o de gran envergadura, sobre todo si se trata en la resolución de controversias en procesos constructivos, ¿correcto? Hay un filtro ahí que debería existir. Decía, viene determinado señor, es nombrado árbitro en un centro de arbitraje X, no tiene ninguna reputación, ese centro como árbitro tampoco, no tiene ninguna experiencia, pero se le presentó la Virgen a ese centro y viene un contratista, solicita los servicios de ese centro por un proceso arbitral en el que existe una controversia de aproximadamente para más 100 millones de soles. Vamos a hablar de eso, ¿correcto? Ese centro designa eh, determinado árbitro quizá de manera residual o como árbitro único, ¿correcto? Y bajo intereses
que son contrarios a lo que es el arbitraje, pues resulta ser designado sin ninguna idoneidad, sin ninguna experiencia. ¿Cuál es el resultado? Eso es lo que va el doctor Salazar. ¿Qué va a resultar de eso? ¿Qué va a resultar? Nada bueno. Lo que va a resultar es que tenga un laudo que no se Yo respete. también he escuchado que los niños creen que para matar a los gatos. Va a resultar un proceso que no, va a resultar en un laudo que no se respete. O sea, se va a cuestionar la decisión, se va a cuestionar la decisión en un proceso de anulación, ¿correcto? Ante las cortes civiles, ante las salas superiores. Eso es lo que va a ocurrir. Es cuestión de tiempo nada más. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Un criterio adicional objetivo, desde mi percepción, es que se nos califique a los árbitros, ¿correcto? En función de haber participado en controversias por especialidad, por materia o por cuantía. ¿Correcto? El señor Herbert Salceo ha intervenido en procesos arbitrales, determinados procesos arbitrales han tenido como controversias procesos constructivos, obra pública y por determinada cuantía. Este árbitro está habilitado entonces para participar o queda habilitado para ser designable en procesos arbitrales, en controversias donde se discuta como materia obra pública y donde la cuantía corresponde a determinado mundo. Yo creo que eso sería objetivamente si vamos a hablar de términos objetivos, ¿no? Un buen criterio para acercarnos a esa idoneidad que requiere el usuario para que puedan intervenir árbitros especializados y con experiencia en la resolución de controversias, sobre todo en obra pública, que está compleja. Gracias. Excelente, doctor. No, a usted, doctor. Muchas gracias. Estimado doctor José, revisando el convenio del CIADI, ya determina que la renovación de los árbitros de su lista se realiza cada 6 años. En cambio, en las nóminas de las instituciones arbitrales en nuestro país suelen tener los plazos de renovación mucho más cortos, hasta un año incluso. La pregunta es, ¿cree que este corto periodo de renovación en las nóminas de estas instituciones arbitrales inscritas en el regajo atenta contra la misma labor del árbitro o el interés de las partes de designar un árbitro en el cual confíen por su desempeño? Le cedo la palabra, doctor. A ver, Heber, son dos realidades distintas. El CIADI son 6 años, pero en estos arbitrajes internacionales, un árbitro, ¿cuántos procesos lleva al año? 3, 4, no más de 5, no más de 5. Entonces, los 6 años se justifica. Aquí en el Perú, un árbitro lleva al año 3, 4, 5 arbitrajes, no. Dado que estamos en una realidad distinta a la internacional, y ya lo ha señalado Javier, la cantidad de contratos que se han suscrito que pueden llegar a arbitraje, un árbitro al año, no tiene 4 o 5, puede tener 20, 30. Hará 2 meses me llegó el deber de revelación de un árbitro que había aceptado. Veo el cuadrito, el cuadrito de arbitrajes en trámite como coárbitro ad hoc institucional. Hice mi suma, tiene 104 en trámite. 104 arbitrajes. Ha sido aceptado por el centro de la institución arbitral. Entonces, a tu pregunta, ¿se justifica o no que sea las renovaciones cada un año o cada 2 años? Por el volumen que se maneja Heber acá en el Perú, por el volumen de arbitrajes, creo que se justifica. ¿Por qué? Porque en ese año, con más de 50, 70 u 80 arbitrajes que tiene sobre sus hombros el árbitro, el centro de arbitraje va
a verificar si cumple o no con los estándares mínimos para pertenecer a la nómina. Ejemplo, ejemplo. En cualquier centro, el demandante presenta su demanda arbitral y el árbitro único o el presidente en proveer ese escrito de demanda arbitral se demora 2 meses. Por ejemplo, entonces ahí ya tienes un índice de que dicho árbitro no está trabajando bien. Otro índice que ya me ha pasado a mí como presidente, y envío un proyecto cualquiera, y el árbitro se demora 2 o 3 semanas en contestar, dar el visto bueno. Y no hace ninguna anotación, ningún aporte, y después de 3 semanas está conforme. Entonces, ahí ves, Heber, estimados participantes, la demora. Eso está viendo el centro de arbitraje, y creo que es justificable, dependiendo de cada centro, la renovación del árbitro cada 1 o 2 años, porque depende de la realidad en que estamos, Heber. Esa es mi respuesta. Doctor José, no, muchas gracias. Bueno, estimados participantes, nuestros invitados el día de hoy, yo quiero, bueno, primero agradecer a Ancagua por darme la oportunidad de estar presente con grandes profesionales y poder dirigir esta mesa panel. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo, por el espacio que nos dan y por los aportes. Estoy seguro que los chicos, los jóvenes abogados que están viendo en ese momento este evento académico y los que no están seguros en la plataforma virtual de Ancagua van a poder encontrar para que puedan tener pues estos grandes aportes a la mano. No me queda más, estimados doctores, a cada uno de ustedes, este, de concluir por ahora mi participación, sin antes, quizá dar algunas palabras a cada uno de ustedes para que pueda finalizar la jornada académica del día de hoy. Algo breve, estimado doctor Javier, quizá. Sí, yo quería hacer una invocación a quienes están a cargo del sistema, ¿no? Con los datos objetivos que manejan ellos mismos, ¿no? Hay un problema que puede generarse en lo que va del año, este año y el próximo año, respecto a que el propio sistema arbitral funcione, ¿no? Es responsabilidad además de los operadores, es principalmente responsabilidad de quienes dirigen el sistema, ¿no? Y voltear la mirada a la parte más digamos, importante de las contrataciones, que es la inversión pública, ¿no? Que es la actividad de la construcción que hacen los terceros para satisfacer la necesidad pública. Y hay un problema que, que se avecina porque en realidad la demanda de solución de problemas va a ser grande, y la oferta de solucionadores va a ser muy reducida, y además sin que se asegure la calidad de esta solución, ¿no? Yo invoco a los operadores y las autoridades del sistema para que tengan en cuenta esto, ¿no? No solamente recorran el país capacitando respecto de temas generales, ¿no? Sino que toquen algunos temas puntuales que tienen que ver con esto. Y temas que tal vez no tengan que ver con el arbitraje, como la segmentación y la estrategia de contratación, ¿no? Que aún los operadores no le entienden, ¿no? Muchas gracias. Excelente, doctor. No, doctor Javier, muchas gracias. Doctor Leonardo, algunas palabras finales. Seguro, bueno, muchísimas gracias y para concluir, seguro ese número de 104 entre IA y administrador de JPRD va a seguir incrementándose porque ya vimos que realmente barreras burocráticas casi no las hay o no las hubo. Mm, Correcto, pero si bien ese número puede ir incrementándose, lo que importa realmente es que el arbitraje siga
siga soportándose sobre sus propios valores, ¿no? O sea, y para eso hace falta entender y respetar el concepto de neutralidad institucional. Y es de eso he tratado de hablar ese tema y espero que haber calado esta noche. No le quito más tiempo. Muchísimas gracias por el compromiso de todos de haber asistido. Hasta otra oportunidad. A usted, doctor. Doctor Cristian, quizá unas palabras finales para cerrar la jornada de hoy. Sí, claro que sí, muchas gracias. Cierro con una frase que creo que podría subsumir lo que ha sido mi participación en esta noche. La consolidación del arbitraje en contrataciones públicas no pasa únicamente por normas, sino por la construcción de un ecosistema institucional coherente, predecible y meritocrático. La estandarización de requisitos que se ha establecido a través del regajo y a través del OS eh, debe ser pues una estandarización inteligente, coherente y que además tome como pilares la transparencia y la estabilidad, teniéndolos en cuenta que son pilares indispensables para fortalecer la confianza en el sistema arbitral peruano, porque de lo contrario lo vamos a minar y vamos a perder de vista que debe ser pues la isla eficiente de eficiencia y no por el contrario el cuello de botella en el cual se van a someter más de 60.000 controversias ante 62 centros de arbitraje. Desde el Centro de Arbitraje de la Universidad San Martín de Porres promovemos buenas prácticas arbitrales y buscamos contribuir de manera decidida a que el arbitraje verdaderamente se cimente sobre esos pilares. Es por ello que apostamos por una lista de profesionales debidamente especializados, con experiencia y solvencia técnica y además solvencia moral para poder resolver las controversias de manera eficiente, transparente, íntegra y célere. Muchas gracias, que tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Cristian. Doctor José, ya para concluir la jornada académica del día de hoy, unas palabras finales. Gracias, Heber. A ver, el regajo. ¿El regajo continuará? ¿Se reformará? No lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué señalo esto? Si ustedes trazan una línea de tiempo, desde el 2010, ¿cuántos presidentes de la República hemos tenido? Y si se dan cuenta, cada presidente de la República que hemos tenido a partir del 2010 ha hecho hay alguna modificación de la ley de contrataciones o la cambia totalmente. El único que no pudo meter mano a la ley de contrataciones es el presidente Manuel Merino de Lama, porque estuvo 5 días nada más y no tuvo tiempo para hacer un cambio en la ley de contrataciones o su reglamento. Ahora, téngalo por seguro que el próximo presidente, salga quien salga, también va a efectuar modificaciones a la ley y su reglamento. ¿Por dónde irán? Eso no he visto en ningún plan de gobierno, pero siempre existen, como sabemos, los lobbies de un lado y del otro, podrían haber modificaciones. Espero, por el bien de las contrataciones con el Estado y el arbitraje, mejore el regajo. Gracias, Heber, y gracias a todos los participantes.